Nosotros ahora vamos a otra entrevista con el doctor Víctor Manuel González Zúñiga. El doctor está especializado en biotecnología y vamos a abordar con él un tema muy interesante. Sí, el origen del coronavirus causante de la COVID-19. Víctor Manuel González Zúñiga, quiero presentar al doctor antes, es biólogo por la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en ciencias biomédicas y el doctorado en biotecnología en la UNAM. Ha hecho estancias académicas en Francia, donde participó en estudios genómicos sobre diversas bacterias y fagos. Realizó junto con colegas del Centro de Ciencias Genómicas la primera secuencia genómica completa de un organismo en nuestro país, la bacteria simbionte del frijol Rhizobium etli. Ha publicado 61 artículos y capítulos de libros en revistas de impacto internacional. Es profesor de maestría y doctorado en ciencias bioquímicas y ciencias biomédicas. Ha dirigido tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Es editor de una revista que no sé pronunciar en inglés y publica quincenalmente una columna de opinión sobre ciencia en el periódico La Jornada. Es investigador titular del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, entre otras cosas. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto que podamos hablar de un tema que periódicamente salta a la palestra de, ya no sé si llamarle opinión pública o simplemente de las redes sociales o a veces solamente el chismerío, el origen del COVID. Ya ve que el COVID la gente lo hemos minimizado desde que la vacuna nos libró del peligro de muerte, lo hemos minimizado, pero la enfermedad persiste, está ahí y periódicamente en las noticias surgen como tema, pero lateral, cuando otras enfermedades, sobre todo aquellas que producen las aves, amenazan la vida de las personas o de de las aves domésticas o incluso del ganado, pero siempre terminamos por hablar otra vez del COVID y del origen del COVID. Ya ve que se atribuye a que ese coronavirus saltó de una especie animal al humano en el mercado por lo menos de los primeros casos, en un mercado en China. Pero de ahí se desataron un montón de corrientes especulativas que le atribuyen orígenes perversos a esa enfermedad que asoló el mundo y paralizó el mundo hace pocos años. Háblenos del tema, por favor, doctor. Sí, así es. La verdad es que estamos en un mundo bastante complejo actualmente y hay mucha desinformación respecto a varias cosas, entre ellas a algunos conceptos científicos y al origen de algunas enfermedades, por ejemplo. Entonces, en el caso del virus que causa el COVID-19, que causó el COVID-19 y que sigue causando todavía, aunque no a la medida que tuvo hace 5 años, pues bueno, el origen es zoonótico, es decir, la teoría o nuestros conceptos más cercanos de donde hay evidencias se acercan mucho más a trazar un origen que viene de los animales que estuvieron expuestos en aquel mercado y que pudo ser alguno de ellos que ya llevaba un virus o un precursor del virus. Sin embargo, como la ciencia trabaja es así, nosotros recolectamos evidencia de algo, no quiere decir que sea la verdad absoluta. Hay evidencias a favor de esa idea de que el origen es zoonótico, que viene de animales, porque esto ya ha pasado en muchos otros eventos. Hay otros virus que han saltado desde el mundo animal al mundo humano, y también otras bacterias, hay mucha evidencia histórica que esto sucede frecuentemente, ¿no? Y conforme nosotros vamos invadiendo nuevos hábitos naturales, estamos cada día más expuestos a la convivencia y coexistencia con distintos tipos de virus. Entonces no es digamos extraño que este nuevo virus que apareció hace 5 años haya surgido en un mercado donde abundan los animales exóticos, donde abundan animales que se consumen de manera alimenticia y que pasó de manera muy singular en ese mercado. Ahora, como usted muy bien dice, existen otras teorías y otras alternativas. No se ha descartado por completo la posibilidad de que el virus haya surgido en un laboratorio, pero las evidencias son, digamos que circunstanciales.
no hay evidencias directas de que esto haya ocurrido. Ciertamente mucho de esto se ha promovido en las redes sociales por el gobierno, principalmente actualmente el gobierno de Estados Unidos está promoviendo la idea de que estos virus resultaron de un escape de un laboratorio, porque hay un laboratorio de virología en la ciudad de Wuhan, en China, que es donde surgió la pandemia. Entonces son evidencias de hasta cierto punto débiles que no nos indican y no nos dan una idea muy clara de qué es lo que está sucediendo. Obviamente que nosotros los científicos pensamos con mayor, digamos que la mayor evidencia que tenemos es la que viene del mundo animal. Hay detalles de la estructura del virus que se han aprovechado para poder inferir este origen. Por ejemplo, la secuencia genómica del virus y en particular la secuencia que pertenece a la estructura de la espiga del virus. Si ustedes recuerdan, el virus tiene una estructura esférica y tiene unas espículas sobresalientes. Esa espiga está hecha de proteínas y la proteína tiene adentro, en una parte de su estructura, una pequeña marca, un segmento en el cual no existe de manera natural. La tuvo que haber obtenido de manera por recombinación, por evolución, etcétera, de algunos otros virus que se encuentran en el mundo natural. Entonces el proceso debió haber implicado diversas etapas evolutivas y diversos hospederos, tanto animales como humanos. Entonces esto es lo más cercano, la explicación más certera hasta ahorita disponible que tenemos los científicos. Desde otro punto de vista, la otra hipótesis de que se derivó, se fugó de un laboratorio donde se experimentaba con virus, los argumentos siguen siendo muy débiles como para poder darle una validez completa. Sí, doctor, incluso el gobierno chino tiene una teoría de la conspiración parecida a la que el gobierno norteamericano difunde, el gobierno de Donald Trump, en el sentido de que fue un escape de laboratorio. Los chinos dicen que hubo una visita de militares norteamericanos para unos juegos deportivos de la milicia y que estuvieron en Wuhan por esas fechas y que de esa manera llegó el virus a esa ciudad. Pero yo creo que el virus más peligroso que está circulando en estos momentos por el mundo es el virus de la superstición y la desinformación. Sí, claro. O sea, evidentemente la información que disponen los investigadores es la más sólida que hay. Pero hay más, digamos, políticos, gobiernos, que lo usan de manera, digamos, poco clara con fines que nosotros desconocemos, ¿no? Fines políticos, establecer tal vez algún tipo de idea dentro de la población, pero no tiene ningún sentido, porque finalmente lo que más nos interesa a nosotros es conocer. ¿Por qué nos interesa conocer el origen? Porque con esa información podemos prevenir o podemos definir cuáles son las estrategias para otro virus u otro tipo de pandemia que provenga del mundo animal y que podríamos nosotros controlar. Yo creo que la epidemia del COVID dejó bastantes lecciones de todo tipo. Entre ellas, por ejemplo, la estrategia de cuidado, la estrategia de que se pueden hacer vacunas casi de forma inmediata, se puede conocer la estructura del genoma, la respuesta inmunológica de los virus. Entonces, toda esa gama de situaciones dejan lecciones para la prevención de nuevos virus. Otro más es la transmisibilidad del virus y cómo se fue conteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces son estrategias que son muy buenas desde el punto de vista clínico, médico, epidemiológico y que necesitamos estudiar. Por eso es importante saber quiénes fueron los hospederos, dónde se incubó el virus, cómo se transmitió al humano, etcétera. Son preguntas que aún no tienen una respuesta definitiva. Pero las otras interpretaciones se salen de la ciencia. Son más bien interpretaciones de otro orden, de orden político, de orden cultural, pues como usted menciona, supersticiones, de algún ataque, digamos, de un diseño que haya hecho un ser humano, un hombre perverso, un científico perverso, que diseñó el virus para causar un mal o para apoderarse de la mente de los hombres. Eso, digamos, entra dentro del terreno de la ficción, digamos, de algo literario, algo que no tiene una fuerza científica que pudiéramos nosotros considerar.
nosotros como científicos, y creo que también es bueno informar a las personas. Qué bueno que hay muchas desinformación alrededor de estas y mitos alrededor del surgimiento de la pandemia pasada. Desafortunadamente, pues bueno, ese tipo de actitudes de negación, esos rumores sin sustento que tratan de ir contra las evidencias que tiene la ciencia, que ya aprendió a leer gran parte de lo que muestra la naturaleza, del contenido de la naturaleza, afectan el futuro, porque ponen en riesgo el futuro, porque efectivamente de esta epidemia se aprendió a fabricar vacunas a una velocidad increíble, a transportarlas, a conservarlas, pero desafortunadamente también una parte de la humanidad aprendió a negar sin ningún tipo de evidencia lo obvio, y eso pone en peligro que si hubiera una nueva epidemia, que el peligro es muy latente. Ese tipo de pandemias como la que vivimos hace 5 años, antes se presentaban cada 100 años, ya ve que la anterior fue la de la gripe española, la llamada gripe española, pero ahora por las condiciones de movilidad, por el transporte, por tantas cosas que hay ahora, podría el riesgo de que se presente una nueva pandemia de algún virus transportado de los animales a los hombres, principalmente las aves, es enorme. Pero también los antivacunas, por ejemplo, ponen en peligro la preservación no de la especie humana, pero sí de grandes grupos sociales. Ahora, enfermedades que estaban erradicadas han vuelto, como la poliomielitis, por ejemplo, porque estos rumores que se están transmitiendo, yo creo que por el afán de divertirse, lo que sea, son terriblemente dañinos para la salud de una sociedad. Claro que sí. Sí, en el caso de las vacunas es importante recordar que la vacunación es uno de los medios más importantes de todo lo que dispone la medicina actual para prevenir algún tipo de enfermedad viral o inclusive bacteriana, para que estos no progresen y no se lleguen a hacer grandes epidemias. Es decir, los individuos todos deberíamos estar vacunados contra lo que el hombre conoce, la humanidad conoce como enfermedades virales, por ejemplo, la viruela, sarampión, etcétera, que están resurgiendo, como bien dice, porque ha habido movimientos que están negando que la eficacia de esas vacunas y que las consecuencias de usar una vacuna pueden ser terribles digamos, para una persona, ¿no? Sí hay ciertos efectos secundarios en las vacunas, pero estos son limitados y son controlables. Nunca son expansivos ni son tampoco dañinos para toda la humanidad. De tal manera que las vacunas despiertan el sistema inmunológico del ser humano para poder responder en el momento que son infectados por un virus digamos, de viruela, de sarampión, o en este caso el SARS-CoV-2, que es el virus que está incidiendo en el COVID-19, pues también contra ese virus también. Entonces, la respuesta para las personas que no están vacunadas es débil o no tienen respuesta porque no reconocen estos nuevos virus y están sumamente expuestos a enfermarse, ¿no? Esto se vio patéticamente y desafortunadamente durante la pandemia. Muchos personajes públicos, actores, algunos personajes muy conocidos, se negaban a vacunarse, pero sin embargo sufrieron y tuvieron el impacto de la enfermedad. Entonces está visto y está demostrado, hay experiencias sobre ello. Es un proceso científico el que llevó a crear las vacunas, están sólidamente probadas en poblaciones grandes. El proceso de llevar a cabo, de tener una vacuna no es un proceso sencillo, es un proceso que lleva tiempo también. En el caso del virus que causa el COVID sí fue rápido, pero también involucró la prueba en grupos sociales diferentes, grupos de distintos lugares, de edades diferentes, y que también fue bastante grande, 20,000 personas, 25,000 personas, digamos, que fueron y sirvieron como fuente de prueba para estas vacunas antes de liberarse a todo el mundo, ¿no? Y en el mundo, pues bueno, más del 70% de la población, en México al menos, debe estar vacunada con la vacuna, con alguna de las vacunas que surgieron en esta pandemia. Entonces es muy importante vacunarse para esta y para otras enfermedades que causan daño al ser humano, enfermedades infecciosas.
Tan solo en Morelos 5,000 personas perdieron la vida por el COVID, así alrededor de 5,000 personas y 5,000 personas agrupadas en el mismo lugar, pues es una cantidad enorme. Pero aparte de que es una cantidad, de que es un número, en realidad son personas, son almas, son seres queridos, son recuerdos que pues no se pudieron rescatar porque no estaba esta vacuna. Pero bueno, no hablamos de la vacuna, sino de la actitud de negar lo que pues claramente señala la ciencia. Dicen que cuando la verdad que apenas está despertando, que la mentira ya dio 7 vueltas. Y pues bueno, le agradecemos que para contribuir a difundir que la ciencia es lo básico, en lo que debemos de confiar y no en los rumores, nos haya tomado esta llamada, doctor. No sé si tenga algo más que agregar sobre el tema. Sí, efectivamente, la avalancha de las redes sociales, y donde muchas personas tienen acceso de manera libre y eso, pues bueno, la libertad de cada persona de expresarse es muy buena, pero de parte de nosotros tenemos la necesidad de evaluar y de tener, de considerar aquellos medios en donde están transmitiendo algún tipo de información basada en hechos reales, en hechos científicos, en hechos que se pueden probar. Y no solamente en rumores que digo que bueno, que son muy frecuentes en redes sociales, ¿no? Entonces hay que hacerle caso a situaciones en donde sí podemos constatar que sí hay hechos respaldando cualquier afirmación que se hace en las redes sociales. Sí, entonces, pues muchas gracias por la oportunidad también de expresar estas palabras.